Saludos cordiales a todos. En esta oportunidad estaremos presentando la clase de síndromes nasales. Quien les habla es el doctor Cristian Chávez en conjunto con el doctor Sergio Núñez bajo la tutoría del profesor Julio González. A modo de introducción, estaré comentando brevemente algo que ya hemos hablado sobradamente en clases anteriores, que es la comprensión de la insuficiencia respiratoria nasal requiere el conocimiento de las funciones diversas que tienen las que tienen las fosas nasales. Ellas son la de conducción del aire inspirado. El aire inspirado del medio externo penetra en las fosas nasales a través de las narinas y se dirige hacia los pulmones. Otra función es el calentamiento y humidificación. En las fosas nasales, el aire inspirado alcanza unas condiciones óptimas de temperatura, 37 grados centígrados, y humedad del 95%, una vez que pasa por la nasofaringe. Y la filtración, las vibrisas del vestíbulo nasal atrapan las partículas de mayor tamaño que circulan con el aire inspirado. Otras sustancias de menor tamaño se adhieren a la mucosa nasal que contiene lisozima e inmunoglobulina A. La alteración de cualquiera de estas funciones conduce a una insuficiencia respiratoria nasal. La etiología de la insuficiencia respiratoria nasal podemos dividirlas en grandes grupos como las anomalías anatómicas, entre las que se encuentran la desviación septal, la hipertrofia de cornetes, la concha bullosa, la perforación septal, colapso valvular y atresia coanal. Luego tenemos las etiologías tumorales, como la hipertrofia adenoidea, la poliposis nasosinusal, el pólipo antrocoanal solitario o pólipo de Killian y las neoplasias benignas y malignas. También tenemos las enfermedades de las mucosas, como la rinitis aguda catarral, rinitis aguda bacteriana, rinitis alérgicas, rinitis eosinofílica no alérgica, rinitis vasomotoras y determinadas situaciones como el embarazo, las alteraciones hormonales, por ejemplo el hipertiroidismo o fármacos vasoconstrictores nasales pueden provocar una rinitis con manifestaciones clínicas semejantes a la rinitis vasomotora, aunque de menor intensidad. Y las rinitis crónicas hipertróficas, eh, por ejemplo, los cuadros catarrales a repetición, sinusitis o el uso prolongado de ciertos fármacos producen una hipertrofia de la mucosa nasal con la consecuente insuficiencia respiratoria nasal. Entre otras causas posibles de esta síndrome, encontramos el hematoma y absceso septal y también a los cuerpos extraños. La nariz desviada se caracteriza por una desviación, valga la redundancia, de la pirámide nasal externa, combinada con una deformidad del tabique nasal. En la mayoría de los pacientes, la causa subyacente es el traumatismo nasal con un impacto frontal, frontolateral o laterobasal. En algunas familias se ha observado una nariz desviada genéticamente. Casos raros son los que se atribuyen a una causa intrauterina. La clínica puede ser tanto quejas funcionales como estéticas y dependiendo de la región del área de la nariz que se haya desviada se distingue. Pirámide desviada, pirámide en C invertida y pirámide cartilaginosa desviada. El análisis preciso de una nariz desviada es el paso inicial para determinar el manejo. Las asimetrías faciales y la parálisis deben tenerse en cuenta cuando se trata de la nariz. Para analizar la cara, se dibuja una línea vertical desde el punto medio exacto entre los cantos mediales, así como una línea horizontal que pasa por ambos cantos mediales de los ojos. Usando estas líneas de referencia, las asimetrías faciales en el eje nasal deberían ser obvias.
Las parálisis faciales también cambia el eje facial de la expresión. Estas condiciones deben transmitirse al paciente antes de poder realizar una corrección porque pueden hacer que el resultado postoperatorio sea subóptimo. El análisis nasal comienza observándose la desviación de la nariz de la línea media facial. Comenzando con el tercio superior de la nariz, se evalúa el ancho de la pirámide ósea, así como la longitud de los huesos nasales, porque los huesos nasales asimétricos requerirán una reducción asimétrica de la joroba para evitar el acortamiento del hueso nasal orientado más verticalmente en el lado de la nariz. El análisis debe continuar eh, con la evaluación de la simetría del tercio medio. Debe determinarse la relación del cartílago lateral superior con los huesos nasales, en particular si hay algún estrechamiento, deformidad o desviación. También se analiza y evalúan cicatrices o deformaciones en la bóveda media. La pirámide desviada. Tanto la parte ósea como cartilaginosa en este tipo de desviación visualmente se hallan lateralizados a un lado. Al trazar la línea nasion-stomion, la desviación de todas las partes de la pirámide nasal se hace evidente. La pirámide ósea se desvía hacia un lado de forma asimétrica. La pirámide cartilaginosa acompaña el desvío de manera similar a la pirámide ósea, con asimetría en los cartílagos triangulares. La punta nasal se desvía hacia el lado de la desviación y la columela es oblicua. Las alas difieren en longitud y las fosas nasales son asimétricas. El tabique puede presentar una amplia variedad de desviaciones, siendo la más frecuente la que acompaña a la desviación propia de la pirámide, y la capacidad respiratoria por ende se halla alterada a ambos lados de las fosas nasales, siendo el lado más afectado o más severamente afectado el lado de la obstrucción valvular.
Pirámide en C. La pirámide ósea desviada a la derecha y la pirámide cartilaginosa se encuentra desviada en sentido opuesto, en este caso hacia la izquierda. Por lo general, el lóbulo se desvía al mismo lado que la pirámide cartilaginosa. Este tipo de deformidad es conocida también como nariz torcida. Las deformidades de las distintas partes de la pirámide y del tabique son similares a las descritas previamente, sin embargo pueden ocurrir en diferentes combinaciones. Pirámide en C invertida. La pirámide ósea se desvía hacia la izquierda y la pirámide cartilaginosa a la derecha. Por lo general, el lóbulo se desvía al mismo lado que la pirámide cartilaginosa, constituyendo así una C invertida. Pirámide cartilaginosa desviada. La pirámide ósea es recta y simétrica, como se observa en la imagen, mientras que la pirámide cartilaginosa y el lóbulo están desviados y asimétricos. El tabique nasal en este tipo de pirámide está desviada al mismo lado que la desviación cartilaginosa y generalmente produce un estrechamiento de la válvula nasal, ocasionando así de esta manera una insuficiencia respiratoria nasal más acusada de ese lado. Nariz jorobada o deformidad nasal dorsal. En este tipo de nariz el dorso nasal es convexo. Esto puede afectar tanto al cartílago como a la parte ósea o presentarse de forma conjunta. La punta de la nariz típicamente está relativamente deprimida. Una joroba ojiva puede presentarse como una deformidad aislada, generando per se problemas estéticos, aunque pueden presentarse también conjuntamente con diversos tipos y grados de afectación del tabique nasal, presentando así problemas funcionales. Pueden ser joroba ósea y cartilaginosa, produciéndose el plano máximo de joroba a nivel del punto K, que es la unión entre la parte ósea y cartilaginosa, una joroba ósea solamente, una joroba cartilaginosa o una joroba relativa, que se define como una joroba aparente que se debe más bien a un hundimiento de la parte cartilaginosa. Síndrome de pirámide prominente estrecha o nariz a tensión. Este síndrome está caracterizado por una pirámide nasal externa anormalmente prominente y estrecha. Esto es de origen étnico o genético y más común en los caucásicos. Se observa más comúnmente en mujeres que en hombres. El síndrome de nariz prominente estrecha es esencialmente una forma pronunciada del leptorrino. Toda la pirámide externa es estrecha y prominente. Su longitud y altura son mayores de lo normal. El dorso óseo es recto o ligeramente jorobado y la piel que lo recubre es por lo general delgada. La pirámide cartilaginosa es estrecha y prominente, y su dorso a menudo está levemente convexo. El ángulo frontonasal es relativamente pequeño y el ángulo nasolabial es mayor de lo normal. La abertura piriforme es alta y estrecha. El índice nasal clínico es menor de 70. El cráneo es dolicocéfalo.
es frecuente el retrognatismo del maxilar inferior. El área de la válvula es estrecha y alta y fácilmente colapsable. El lóbulo es estrecho y sobresale. La punta es estrecha y podría ser alada hacia abajo levemente por la tensión de las alas y la columela estrecha. Hay un fenómeno 0,0 positivo que al fruncir los labios, como cuando se pronuncia el sonido vocal o, la punta se orienta hacia abajo y atrás debido a la tensión o sobreestiramiento de la columela y el labio superior. La columela es relativamente larga y delgada, las alas están sobreestiradas, las narinas son más o menos como hendiduras y su eje es casi vertical en lugar de oblicuos. Como consecuencia, las alas pueden colapsarse en inspiración. El tabique es usualmente normal, aunque pueden presentarse pequeñas deformidades. El labio superior es por lo general corto y es común, como ya dijimos, el retrognatismo mandibular. Kotler lo ha llamado como nariz de tensión porque los tejidos blandos están bajo tensión, como resultado del intenso crecimiento ventral del tabique y pirámide ósea, en comparación con los tejidos blandos. La cirugía se realiza en general con estética, pero también las indicaciones son la dificultad respiratoria por el colapso inspiratorio de las alas, la obstrucción del área de la válvula. En una visión inferior podemos ver que las fosas nasales son como hendiduras con un eje casi vertical. La columela es larga y estrecha y las alas son delgadas y estiradas. En las imágenes observadas se pueden ver ejemplos de pirámides prominente estrecha, en la cual toda la pirámide nasal externa es prominentemente estrecha y alargada. El dorso puede ser recto o levemente convexo y presentar una joroba osteocartilaginosa. El lóbulo es estrecho y está proyectado. El ángulo nasolabial es grande. También se le denomina como deformidad de nariz larga o pinocho. Síndrome de pirámide baja ancha o nariz en silla de montar. El síndrome de nariz baja ancha es un síndrome muy común que puede ser congénito, hipoplasia nasal congénita o el resultado de una severa patología septal, como por ejemplo un traumatismo, un absceso de tabique o una cirugía septal inadecuada. La pirámide ósea es amplia y no prominente, y el dorso está achatado. Los huesos nasales, por lo general, la pirámide ósea es más o menos redondeada o trapezoidal, más que piramidal. La pirámide cartilaginosa es baja y ancha. El índice nasal clínico es mayor de 85. El dorso es deprimido por falta de apoyo y proyección. Esto es debido a un tabique o anterior defecto óseo y la cicatrización de los tejidos blandos. Los cartílagos triangulares están también atróficos. Las conexiones fibrosas entre la pirámide cartilaginosa y la ósea pueden estar ausentes, haciendo visible los bordes inferiores de los huesos nasales. El lóbulo está subproyectado por falta de apoyo. Su forma es parecida a la del lóbulo en la infancia. Esto se debe en parte a traumatismos o infecciones causales y en parte también a trastornos del crecimiento nasal. A causa de la ausencia del soporte septal,
La punta puede fácilmente ser presionada hacia abajo, ocasionando el fenómeno conocido como nariz de goma. La punta es amplia y chata. La columela es corta y está retraída, especialmente en su base. Las alas son más convexas y gruesas de lo normal. Las fosas nasales son redondeadas y esféricas. El vestíbulo y el área de la válvula son amplias y bajas. El ángulo valvular está hacia abajo y considerablemente aumentado, a veces hasta más de 90 grados. Los pacientes con este síndrome usualmente presentan problemas tanto funcionales como estéticos. Su respiración está también alterada, aunque los conductos nasales sean suficientemente amplios. A causa de la uniformidad del vestíbulo y del área de la válvula, el flujo de aire inspiratorio puede ser menos turbulento de lo normal. Esto puede comprometer las funciones de limpieza y acondicionamiento del aire en la nariz. La mucosa es por lo general de mala calidad. Los cilios pueden estar parcialmente desaparecidos y la depuración mucociliar está deteriorada, llevando a infecciones locales, formación de costras y también sangrados. Todos estos factores en cierto grado incidirán negativamente en la función nasal. Además de ser parte del síndrome, la deformación y la flacidez pueden presentarse aisladamente como un síntoma. Podemos distinguir clínicamente los 5 tipos de nariz en silla de montar a continuación. Los tipos de nariz en silla de montar son 5 y son los siguientes. Número 1 tenemos la deformidad ósea, donde la pirámide ósea es cóncava y el dorso cartilaginoso es normal. Luego, la deformidad en montura o depresión cartilaginosa, donde el dorso cartilaginoso es cóncavo y está deprimido, en tanto que el dorso óseo es normal. La línea nasalis dorsalis es una línea donde el pliegue horizontal patológico sobre el dorso cartilaginoso justo arriba del lóbulo. Luego está el pasaje dorsal, donde la pirámide cartilaginosa está separada de la ósea. El empalme entre el cartílago triangular y los huesos nasales está interrumpido. Y por último, la deformidad en montura del área sobre la punta. El área craneal a la punta está hundida. El síndrome obstructivo del meato medio está caracterizado por un conjunto de síntomas que pueden ocurrir cuando el conducto meatal medio está obstruido. Los síntomas principales pueden incluir cefalea, que van desde una sensación vaga de presión a un dolor usualmente localizado a nivel de la pirámide ósea que irradia en dirección fronto-orbitaria. Sinusitis, como resultado de la obstrucción de los orificios de los senos maxilar y frontal o de las celdas etmoidales, también insuficiencia respiratoria e alteraciones también de la olfacción. La obstrucción de las áreas meatales medias pueden tener diferentes causas. Estas pueden ser a nivel del tabique, por una desviación o engrosamiento del mismo, que puede conducir a un contacto temporal o permanente entre la mucosa del tabique y la mucosa del cornete. Un cornete medio, ya sea por una concha bullosa, donde el cornete puede ser de esqueleto muy grueso y esponjoso, alteraciones a nivel del proceso uncinado de la bulla etmoidal e infundíbulo etmoidal, o una mucosa nasal ya sea alterada por alergias, hiperreactividad o infecciones que pueden conducir a su vez a un edema. El síndrome de la nariz vacía
se considera como una rinitis atrófica secundaria iatrogénica. Se podría definir como una complicación de la cirugía endonasal, particularmente de la resección parcial o total de cornete, en especial de los inferiores. Esta puede aparecer meses o años después de la resección de los mismos, y el síntoma más común es la obstrucción nasal paradójica, denominada como tal porque existe presencia de obstrucción en pacientes que poseen cavidades nasales objetivamente permeables. Posterior a la cirugía endonasal se produciría una reacción del área de la mucosa expuesta al flujo del aire, aunque la cantidad de mucosa resecada no estaría en directa relación con la aparición de este síndrome. Junto con esto disminuiría el número de mecanorreceptores, receptores sensitivos, táctiles y de temperatura, resultando en una pérdida de las funciones endonasales de humidificación, calentamiento y limpieza del aire inspirado. La queja principal de estos pacientes es la obstrucción nasal paradójica, muchas veces asociados con sensación de ahogo o dificultad para sentir el flujo de aire a través de la nariz. Otros síntomas asociados como la disminución de tiempo de inspiración, paciente que tiene respiraciones cortas, por ejemplo. Además puede haber dolor relacionado con el aire frío inspirado en la sensación de nariz vacía, o también la sequedad rinofaringea. Cuando uno evalúa a este tipo de pacientes al examen físico, puede apreciar característicamente una cavidad nasal amplia, producto de las cirugías previas, con ausencia de tejido de cornetes, y también la mucosa se puede encontrar pálida, seca y eventualmente con costras. Los pacientes con síndrome de nariz vacía característicamente presentan una cavidad amplia, como habíamos dicho, porque existe una pérdida del tejido de los cornetes, y también puede haber velamiento de senos paranasales y engrosamiento de la mucosa nasal. Se habla de un test que es el test del algodón, que consiste, ¿verdad?, en una prueba más bien preterapéutica, que consiste en la instalación de una pieza de algodón embebido en suero fisiológico en la cavidad nasal, donde en el lugar donde se necesitaría generar esa mayor resistencia, o instalar futuramente un implante para el tratamiento de este síndrome. Luego de 20 a 30 minutos de instalar este algodón, se evalúa si existe o no un alivio de los síntomas. Los pacientes con el síndrome de la nariz vacía en general suelen presentar una mejoría sintomática tras la topicación con este algodón. La rinomanometría tendría un rol en el diagnóstico para objetivar la ausencia de una obstrucción nasal verdadera. En cuanto al tratamiento, es una patología crónica de difícil y limitado manejo al ser una enfermedad secundaria a un procedimiento quirúrgico que es irreversible. Entonces lo principal es la prevención, y se recomienda ser lo más conservador posible en las cirugías de cornetes para evitar la aparición de estos síntomas, enfatizando que esta cirugía de los cornetes tiene como objetivo preservar la mayor cantidad de mucosa para preservar las funciones de la misma. El uso de las soluciones salinas, isotónicas o hipertónicas, ya sea como irrigación o aerosol, resultan indispensables en el manejo del síndrome de nariz vacía, con el objetivo de humectar la mucosa, siendo especialmente útil en el manejo de sequedad nasal y en la formación recurrente de costras. El tratamiento quirúrgico estaría ya indicado en pacientes con gran alteración en la calidad de vida, en quienes el manejo médico no tiene o no aporta beneficios. Dicha indicación tiene que ser cuidadosa y estaría recomendado el apoyo neuropsicológico del paciente. La cirugía consiste en implantar neocornete de diferentes tipos de materiales, ya sea en el tabique, en el piso o en la pared lateral de esta, con implantes autólogos, como pueden ser con cartílago costal o septal, y también se ha visto resultados satisfactorios con implantes de materiales sintéticos, como por ejemplo teflón o hidroxiapatita.
El síndrome de la nariz seca está presente en rinitis atrófica primarias y secundarias. La rinitis atrófica primaria puede ocurrir como parte de un síndrome sistémico o puede ser de origen desconocido. Ahora la secundaria es mucho más común y es mayormente iatrogénica, como resultado de una pérdida de la mucosa funcional normal posterior a una electrocoagulación, quimiocauterización o terapia láser de los cornetes inferiores. La cirugía septal sin una apropiada reconstrucción del tabique puede ser un factor adicional. Los síntomas incluyen irritación nasal, prurito y sensación de resequedad. Puede haber cierto grado de encostamiento y sangrados nasales. El labio y o paladar hendido son una de las patologías congénitas más comunes. Su tratamiento es uno de los desafíos más difíciles para el cirujano maxilofacial y nasal. La deformidad consiste en un defecto unilateral o bilateral del labio superior y los procesos alveolares del maxilar superior y paladar. La hendidura unilateral es más común que la lesión bilateral. En pacientes con labio hendido, todos los elementos nasales y las estructuras adyacentes están más o menos conectadas. La pirámide ósea y cartilaginosa es asimétrica y se inclina ligeramente al lado no hendido. La apertura filiforme es asimétrica, siendo la abertura en el lado de la hendidura más baja y estrecha. La espina nasal anterior se desvía al lado de la hendidura y puede perderse. El premaxilar está fuertemente desviado al lado de la hendidura, con su eje medio por encima de 40 grados. El lóbulo está desviado al lado de la hendidura y es fuertemente asimétrico. La punta es bífida y chata y se desvía al lado de la hendidura. El domo y el pilar lateral en el lado de la hendidura están severamente hundidos, menos convexos, achatados y desplazados en dirección lateral y caudal. El vestíbulo es estrecho y tiene un eje más horizontal. La columela es corta, amplia y oblicua. Sus extremos superiores se inclinan al lado de la hendidura. Su base está retraída. El pilar medial en el lado de la hendidura está algo desplazado en dirección caudal y luce más corto que su contralateral. El tabique está severamente deformado. Su extremo caudal está dislocado hacia el lado contrario a la hendidura y por lo tanto puede estrechar el vestíbulo en este lado. Más posteriormente, el tabique cartilaginoso, el vomer y la lámina perpendicular están fuertemente desviados al lado de la hendidura, obstruyendo el área de la válvula y la cavidad nasal. Al nivel del empalme condromaxilar y perpendicular vomeral están presentes una cresta y un espolón cartilaginosos y óseos prominentes. A causa de estas distorsiones esqueléticas, la parte inferior del vomer es la parte del piso nasal en el lado contrario de la hendidura. El ala deprimida usualmente contribuye a la estenosis del área de la válvula. El cornete inferior en el lado de la hendidura está más bajo y comprimido en dirección lateral. Su laminilla ósea está más baja de lo normal. En el lado contrario de la hendidura, el cornete inferior usualmente está hipertrofiado para compensar y el cornete medio en el lado de la hendidura generalmente es algo más delgado que en el lado contrario de la hendidura.